Jamás un pueblo tuvo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. ¿Hasta dónde son capaces? Yo seré capaz de manejar un ataque. Yo no anticipé la guerra. Este mismo esquema se utiliza en función de la subversión. El fundamento del problema no es tratar las ramas, sino es tratar la raíz. A partir de la aprobación del Plan Bush en el 2004, el gobierno norteamericano recrudece la estrategia de subversión contra Cuba, sustentada en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Esta no solo ha involucrado a personas, agencias y servicios especiales, sino también algunas organizaciones no gubernamentales con diferentes fachadas para la realización de sus propósitos. Mi nombre es José Manuel Collera. Nací en la ciudad de Pinar del Río, no hace poco tiempo, porque ya tengo 66 años. Y mi profesión es médico. Estudié medicina y posteriormente, después de mi servicio médico rural, mi posgraduado, hice la especialidad de pediatría. Y dentro de la pediatría, pues me dediqué especialmente a la cardiología infantil y a los cuidados intensivos pediátricos. Para quien ha sido un defensor de los derechos de los más pequeños por su condición de pediatra, es muy difícil entender cómo representantes del país que no permite la entrada de medicamentos esenciales para la salud de la población se preocupa por garantizar una ayuda humanitaria para los niños cubanos sin muchos visos de humanidad. ¿Hasta dónde son capaces? Ay, ay, ay. Imagínense que en una ocasión, en una conversación que tuve con una organización no gubernamental vinculada con la medicina, la Miami Medical Team Foundation, pasando por encima de mi condición de médico, se me pidió que buscara información sobre los centros científicos, hospitales, etcétera, en Cuba, donde se manejaban isótopos radioactivos. Los isótopos radioactivos tienen dos formas de verse así en el uso de la oncología, en diagnóstico y en tratamiento. En el diagnóstico, en el departamento de medicina nuclear, y en tratamiento, en el departamento de radioterapia, tanto en el orden de curación como en el orden de paliación de algunos de los síntomas. Nosotros tenemos las normas de protección radiológica bien rígidas en función de garantizar la seguridad de nuestros pacientes que tienen la necesidad de utilizar estos radioisótopos.
Hace 20 años, Cuba creó un programa para los niños afectados del accidente en una central nuclear de Chernobyl, Ucrania. Hasta la fecha se han beneficiado más de 24.000 personas gracias a los cuidados de especialistas y doctores cubanos. Tenían la previsión de que el pueblo cubano, las fuerzas cubanas, podrían hacer uso de este material radiactivo, provocando cualquier tipo de situación ecológica y de otra naturaleza propia de la acción radioactiva en contra de las tropas y de las fuerzas de ocupación que pudiesen haberse producido. Mientras el mundo no olvida el precio de aquella tragedia, el líder de la revolución alertó sobre los efectos similares que provocaría la guerra nuclear promovida por Estados Unidos. Ya en Angola, combatientes internacionalistas como Collera estuvieron a punto de ser víctimas de ataques nucleares. Pero esta no sería la única acción solicitada a Collera por esta fundación de Miami. Otras organizaciones no gubernamentales se encargaron de manipular en lo adelante la labor de este médico cubano en función de la subversión. A raíz de haber asumido la dirección de una ONG a la que he pertenecido, un señor llamado Gustavo Pardo me presentó a un norteamericano directivo de la Fundación Donner, llamado Curtin Windsor. Curtin Windsor, ciudadano norteamericano, miembro de la Junta Asesora de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, FUPAD, y de la Junta Directiva de la Fundación Donner y de la Atlas Economic Research Foundation. Asesor de política exterior de Ronald Reagan en la campaña presidencial de 1980. Sirvió en el equipo de transición Reagan-Bush para el Departamento de Estado. De abiertas posiciones anticomunistas y conservadoras, se vincula a Otto Reich, Lincoln Díaz Balart y Frank Calzón. Durante sus viajes a Cuba ha contactado y abastecido la contrarrevolución y ha tratado de utilizar a las organizaciones religiosas y fraternales para impulsar el cambio de régimen en nuestro país. Gustavo Enrique Abelardo Pardo Valdés, elemento contrarrevolucionario cubano que en la década del 60 fue líder de una red clandestina organizada y dirigida por la CIA que ejecutó y planificó acciones de sabotaje y atentados contra el comandante en jefe. Por estas razones, fue sancionado a 25 años de privación de libertad y puesto en libertad condicional en 1969. Actual colaborador de oficiales de la CIA bajo fachada de diplomáticos y de organizaciones no gubernamentales. Colabora con los connotados contrarrevolucionarios Fran Hernández Trujillo y Fran Calzón en el abastecimiento a presos y familiares de la contrarrevolución interna como parte de proyectos financiados por la USAID. Promueve la utilización de la estructura de la masonería de Cuba y otras organizaciones fraternales con fines subversivos. Es un fiel colaborador de la sección de intereses de Estados Unidos de América en La Habana. Además de la CINA, visita sistemáticamente sedes diplomáticas de Holanda, Polonia y República Checa, donde le permiten el acceso a Internet para sus acciones subversivas. Gustavo Pardo había conocido, según él propio me expresa, a Curtin Windsor a través de quien era jefe de la CINA, es decir, de la sección de intereses de los Estados Unidos en La Habana, en etapa anterior a que yo asumiera esa presidencia, que fue precisamente en el año 2000. Como hemos dicho anteriormente, Windsor era directivo de una fundación que se me presentó como fundación norteamericano-canadiense, la Fundación Donner. A partir de este primer contacto, José Manuel Collera estrechó sus vínculos con representantes de fundaciones y ONG extranjeras. Numerosas orientaciones sobre cómo implementar planes y programas para favorecer un cambio en el contexto político de la isla recibiría luego en sus múltiples intercambios dentro y fuera de Cuba. En una de mis visitas a los Estados Unidos, pues fui precisamente invitado a visitar la sede de la FUPAD, que radica en el edificio de la Organización de Estados Americanos en Washington, y allí tuve una conversación con el director general de esta fundación, llamado John Sambrailo. La Fundación Panamericana para el Desarrollo, ONG creada en 1962, afiliada a la Organización de Estados Americanos.
Es una de las principales entidades receptoras de fondos de la USAID para el desarrollo de proyectos subversivos con la finalidad de provocar un cambio de régimen en nuestra isla. Mark Wachtenheim es el director del programa Cuba de esa ONG, dirigido a fortalecer y entrenar a grupos y líderes que simpatizan con el gobierno de los Estados Unidos. Directivos de esa organización han participado en actividades anticubanas, realizando manifestaciones públicas en contra de nuestro sistema y nuestros dirigentes. De hecho, la FUPAD figura como una de las organizaciones las mayores receptoras de fondos tanto de la USAID como de la NET, y además algo muy interesante en la manera de actuar de esta fundación es en que ha diversificado los proyectos que intenta materializar en nuestro país, lo cual va desde la influencia en sectores como la juventud, los artistas, los académicos, hasta la conformación de proyectos con el empleo de las modernas tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo creo que estamos hablando de una organización que no solo está actuando de manera activa, sino también de manera diversa y de manera bastante agresiva en función de la consecución de los objetivos del gobierno de los Estados Unidos en relación con Cuba. El planteamiento fue que se debería organizar toda una estructura para la etapa post-Castro en Cuba, y consideraron que sería muy conveniente que yo organizara toda una red nacional de personas a través de todo el país que estuvieran preparados para esta etapa que ellos procuraban que se produjese en nuestro país. Además, hicieron propuestas que se concretaron de crear un presupuesto para yo tener acceso a Internet, disponer de telefonía móvil y además tener una capacidad de transportación permanente por todo el país que me mantuviera en contacto con todos los elementos que formaran parte de esta red. En sus numerosas visitas a los Estados Unidos, Collera fue recibido por representantes del gobierno norteamericano, quienes manifestaron abiertamente su interés en el derrotero político de la isla. En algunos casos fueron conversaciones dentro de organismos muy significativos, como es el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Consejo de Seguridad Nacional, con sede en la Casa Blanca en Washington, funcionarios del Departamento de Estado, de un perfil muy bien definido en oposición ya no solo a la Revolución Cubana, sino a la política de liberación nacional de los pueblos latinoamericanos. Por ejemplo, tuve una conversación con Otto Reich en la casa de Curtin Windsor. El objetivo principal de la conversación era discutir conmigo las posibilidades de, dadas mis relaciones con funcionarios y dirigentes en Venezuela y otros países latinoamericanos, procurar hacer uso de la influencia que yo pudiera ejercer en mis relaciones con estos funcionarios. Se mostró muy preocupado, y así lo hizo saber, por lo que él llamó el eje de relación política entre Venezuela y Cuba. Me llamó la atención, y no se puede dejar de destacar, que Otto Reich me hace referencia a otra persona en Cuba, y me dice que esa persona, cuyo nombre es Gustavo Pardo, le había hecho saber que, dado un cambio y llegado a esa etapa conocida por ellos como etapa post-Castro, lo que se requería en Cuba sería una intervención militar de los Estados Unidos. Pero esta pretensión no es novedosa. Ya en 1962, el máximo representante de la Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército norteamericano, el general Lenitzer, propuso un plan de 9 tareas para justificar una invasión a Cuba. Entre las medidas que enunciaba este documento desclasificado recientemente, sobresalían 2: la destrucción de un barco como el Maine y el derribo de un avión de estudiantes. En la propia casa de Curtin Windsor, y en un día diferente al de la conversación con Otto Reich, me encontré con Frank Calzón. Frank Calzón nació en Cuba en 1947. Emigró a los Estados Unidos en 1960, donde se graduó como licenciado en Ciencias Políticas. Reclutado por la CIA, se vinculó en Miami con organizaciones terroristas como Alfa 66 y Abdala. Fue secretario ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana
desde la cual promovió legislaciones contra Cuba en el Congreso norteamericano, incluyendo la creación de la emisora Radio Martí. Entre 1995 y 1997, Calzón dirigió el programa Cuba de Freedom House y creó el Centro para una Cuba Libre, encaminado a promover la subversión interna en la isla. La conversación con él fue totalmente diferente. Me llamó de entrada la atención que este señor destilaba bilis contra la Revolución Cubana. Me habló de las cosas que él estaba realizando dentro de la marco de sus posibilidades. Una de ellas que estaba enviando pequeñas cargas de medicamentos a Gustavo Pardo en Cuba para que fuera repartida dentro de los sectores afines. Los sectores afines para él son los sectores que también destilan bilis, el sector afines, y que en algunos casos procuraba hacer llegar también algunos equipos electrónicos, sobre todo radios que tenían una alta capacidad, sensibilidad para captar la onda corta. Rogelio Pardón me fue presentado por Curtin Windsor como un general de 3 estrellas, quien se ocupaba en el Departamento de Defensa de la política para América Latina. Decía que naturalmente hay un plan en el Departamento de Defensa para Cuba en la etapa post-Castro. Hay una fundación con sede en Washington, que es la Atlas Economic Research Foundation, que según me explicó el propio Mark Westenheim, con quien asistí a un panel organizado por esta Fundación Atlas Economic, es uno de los tanques de pensamiento del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo que se trató específicamente era sobre la capacidad de estadista, sobre la capacidad de gobernante y el liderazgo que podría ejercer en Cuba el compañero Raúl, puesto que ya se había producido la sustitución motivada por la enfermedad del comandante en jefe. Cuba mantiene proyectos de cooperación con numerosas organizaciones no gubernamentales que muestran su apoyo al desarrollo económico y social de la nación bajo el principio de la no injerencia. A pesar de que el gobierno cubano ha favorecido el intercambio con varias ONG extranjeras en diversos sectores, algunas sin reconocimiento oficial son fabricadas para erosionar el orden de la sociedad civil cubana. Fue llevado a un lugar propiedad de un funcionario de alto nivel de esta asociación llamado Manuel Alzugaray, donde me mostraron toda una serie de diapositivas relacionados con el llamado Plan Bush. Se me habló de localizar, de identificar personas en las cuales pudiera yo confiar suficientemente, especialistas en informática, con vista a propiciar un desorden en el sistema de computación del aeropuerto de Miami o en el de Atlanta, con bastante tránsito aéreo. Sería un verdadero desastre la interrupción del sistema automatizado de computación y proviniendo de Cuba. La responsabilidad de este desastre sería una magnífica justificación para una acción de respuesta contra nuestro país. A través de la visita al país de algunos de sus representantes y espaldas de las autoridades cubanas, estas ONG tienen la misión de realizar evaluaciones de la situación política cubana, además de instruir, organizar y abastecer la contrarrevolución. La primera visita la realizó Jan Herd. ¿Quién es este señor? Este señor, según él mismo se me presentó, era un veterano funcionario de la USAID. Incluso me dijo estar ya jubilado, pero que había sido contratado por la Fundación Panamericana para el Desarrollo para hacer este trabajo específico y le recomendaron que se apoyara precisamente en mí durante su estadía en Cuba. Por lo cual establecimos una relación, llamémosla de trabajo, muy directa. Jan Herd, ciudadano norteamericano, directivo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia.
Ingresó en la USAID en mayo de 1983, donde ocupó diversos cargos. Entró al país en junio y octubre de 2008 con visa de turismo procedente de México. En estas visitas contactó y abasteció a elementos contrarrevolucionarios radicados en el país, así como realizó acciones de búsqueda de información sobre nuestra actualidad política y social. La misión que le dio la Fundación Panamericana para el Desarrollo: identificar los sectores cubanos a través de los cuales se pudiese instrumentar las acciones necesarias para la etapa post-Castro. Voy a trabajar todo lo que pueda, incluso voy a asistir a sociedades culturales. Por eso es bueno tener un poquito de dinero para tener atención, porque voy a ir aquí a sociedades culturales y voy a tratar de moverme también en el mundo diplomático. Entonces visitó sitios, visitó personas, algunas de ellas vinculadas a organizaciones no gubernamentales y otras muy vinculadas a los sectores de la disidencia, de la oposición, sectores contrarrevolucionarios cubanos. En una segunda visita, que vino acompañado de un colombiano llamado Héctor Cortés. Héctor Cortés Castellanos, ciudadano colombiano, exoficial de las Fuerzas Armadas de Colombia, experto en logísticas, comunicaciones, informática y seguridad. Trabaja para la Fundación Panamericana para el Desarrollo en Colombia. Entró al país con visa de turismo en octubre de 2008, procedente de México, junto al emisario John Hurd. Ellos visitaron a disidentes en los cuales me expresaron que tenían una gran confianza respecto a sus posibilidades presentes y de futuro, específicamente Raúl Capote y Dagoberto Valdés. Recuerdo que en una ocasión en que pasamos por frente a la Plaza de la Revolución, ellos me preguntaban sobre la posibilidad de conocer el número de efectivos con que cuenta las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior. Las estructuras, mecanismos y funcionamientos de las entidades estatales se interesaban mucho en el concepto de poder precisar si realmente en la situación actual de ese momento estábamos abocados a una nueva etapa de periodo especial. Las visitas de Mary Curtin eran frecuentes, pero no siempre unidos y no siempre utilizando el mismo estilo. En el caso de Mark, parece que obedecía reglas de la clandestinidad. Siempre nos comunicaba su presencia después de encontrarse en el país. Nos citaba para determinados lugares y nos trasladábamos, por ejemplo, al Hotel Nacional. Otras de las organizaciones no gubernamentales que escudan su esencia subversiva a través de una supuesta ayuda humanitaria es EcoCube. Según su página web, la misión de esta ONG es reducir el sufrimiento de los grupos más indefensos en el mundo mediante el apoyo a las iglesias. Sin embargo, EcoCube se menciona en el Plan Bush como una de las organizaciones que pudiera participar durante la pretendida transición hacia la democracia en la isla. Esta es una organización que se ha propuesto, entre otros temas, el fomento de la propiedad privada, por supuesto, sobre la base de los intereses de la libre empresa, del libre mercado, que también ha intentado crear redes paralelas dentro del país para hacer llegar a diferentes sectores de nuestra sociedad suministros médicos y alimenticios. Desde el 2005 se conoce que EcoCube recibió fondos de la USAID para asistir de forma irrisoria la alimentación de niños cubanos. Esta acción no llegó a concretarse a pesar de que sus miembros proclaman en algunos medios de comunicación el éxito de aquella ayuda humanitaria. O sea, yo creo que es importante observar aquí la paradoja que implica que mientras una organización que es financiada por el gobierno de los Estados Unidos intenta ejecutar estos proyectos dentro de nuestro país, por otro lado, ese mismo gobierno bloquea
a nuestra revolución, al gobierno cubano. En una carta del director de ECHO Cuba, Theo Baboon, dirigida al jefe de la CINA, Michael Parley, se evidencian los vínculos de esta ONG con el gobierno de los Estados Unidos y su posición abiertamente contrarrevolucionaria. Pero esta mal llamada asistencia a los niños cubanos también han pretendido canalizarla a través de personas contrarrevolucionarias como Carmen Vallejo y su esposo Reinaldo. Carmen Alejandra Vallejo Witowski nació en Manzanillo, Granma. En 1984 se define como contrarrevolucionaria y comienza a ser atendida por la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en Cuba. Desde esa fecha, creó un proyecto de atención a niños y jóvenes enfermos de cáncer, el cual recibe desde el 2003 apoyo material y financiero de embajadas europeas radicadas en nuestro país, así como de algunos emisarios de la USAID. Esto le permite vivir sin mantener ningún vínculo laboral. A Carmen Vallejo la conozco porque en una visita de Mark Wastenheim en el 2009 me invitó a que conociera a esta persona por el hecho de yo ser médico. Pero que me llama mucho la atención que esa ayuda y esas actividades son del conocimiento y quizás del control de la CINA, que no sé qué relación pueda tener una sección de intereses de un país en otro para cuestiones consulares y diplomáticas con programas de esta naturaleza que realizan personas vinculadas a la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Oigo. Buenos días. ¿Qué habla, Rey? ¿Cómo tú estás? Ahí, bien. ¿Y usted cómo está? Ahí bastante bien. Qué bueno. Bueno, pues resulta ser de que hay mucho embullo para mañana la actividad. Lo único que vamos a hacer es un grupito muy chiquito. Son actividades que se hacen mucho en muchas partes, ¿tú me entiendes? Ese fregar los carros y todo eso. No, tenemos la alcancía, Carmen la preparó y todo lo que se recoja es para nosotros poder, ¿tú me entiendes? Hacerle frente a varias cosas que siempre hacen falta. No, porque los que van salen con algo, por supuesto, ¿tú me entiendes? Ay, eso es elemental. Ay, qué lindo. ¿Tú me entiendes? Claro y todo esto se puede hacer gracias a las ayudas que nos dan personas que entienden nuestro trabajo. Ajá, efectivamente. Porque no hay otra manera. Las supuestas acciones caritativas de Carmen Vallejo y su esposo en el Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología no han resultado sinceras. Bajo el manto de una supuesta ayuda a los pacientes más sensibles, intentan desacreditar la calidad del sistema de salud cubano y manipular con cinismo el dolor de pacientes y familiares. Enjoy being with other people. It's nice, it's special. It's exceptional, but it's nonetheless enjoyable when they do it. Yo creo que eso es una actitud hipócrita totalmente, puesto que el fundamento del problema no es tratar las ramas, sino es tratar la raíz. Sí, ella ha estado tratando de inducir algún tipo de regalo, algún tipo de cosa a través de la CINA para desvirtuar un poco lo que es lo elemental, que es el tratamiento, el diagnóstico apropiado de ese niño, que en cualquier parte del mundo nadie lo puede hacer por lo costoso que es, y el Estado cubano sí implica y hace todo lo que haya que hacer en función de ese problema. Yo no creo que dando un quesito o dando un televisor o llevando a los niños un día a la playa por alguna de estas organizaciones se resuelve el problema fundamental. El problema fundamental es tener el medicamento en el momento, tener el diagnóstico en el momento y poder tratar al niño con toda la garantía que implica un tratamiento complejo como este. Me llevaron a ver muy claramente que se procuraba sacar una ventaja ideológica de esta atención
digamos, paralela o yo hasta podría decir subterránea. En Cuba hay aproximadamente de 300 a 400 niños con cáncer nuevos por año. Por ejemplo, una enfermedad, un linfoma de Hodgkin, en un tratamiento completo para un niño cuesta alrededor de $150.000. Pero si vamos a otra patología un poco más compleja, como un glioblastoma multiforme, un tumor cerebral, el tratamiento integral cuesta alrededor de $500,000 o más. Y en nuestro país, estos niños se les da la prioridad establecida y se les pone el tratamiento que lleva siempre. Sí, en una actividad oficial de manos de Curtin Windsor recibí esta medalla. Según explica aquí, es el más alto honor que otorga la Comisión Republicana del Senado de los Estados Unidos. No se dijo de alguna manera específica, pero pareció como una especie de reconocimiento. Nunca imaginaron quienes así premiaban la labor de Collera que detrás de esta supuesta traición había un revolucionario de la estirpe de los héroes de nuestra patria. Yo concebí la idea que sinceramente confieso que pensé que no iba a ser aceptada, de que fuera el nombre de uno de los 5 héroes. Sería el agente Gerardo. Mientras personas tratan de tergiversar la esencia de los programas de salud creados por la revolución, médicos como José Manuel Collera velan por la vida de los más pequeños. Aun cuando organizaciones no gubernamentales anticubanas trataron de manipularlo para destruir el legado histórico de un pueblo, el patriotismo del agente Gerardo y la convicción de sus ideas le llevaron siempre a actuar en defensa de su patria. Realmente yo estoy convencido que he defendido un principio básico de la institución y es respetar las leyes, el orden jurídico y la lealtad a la patria de la institución en cualquier lugar del mundo donde se encuentre. Los próceres de la independencia de Cuba, el concepto de formación de nuestra nacionalidad está muy vinculado con la masonería. Y aquí mismo estamos en este momento rodeados de frases, de imágenes, de realidades vinculadas con José Martí, que fue un excelso masón y que fue, por encima de todas las virtudes, de todos sus merecimientos, de todas sus grandezas intelectuales y pragmáticas, un hombre de su pueblo, un amante de Cuba. Y creo que ninguno de nosotros puede faltar al principio y al deber de defender, por encima de todas las cosas, a su patria.